Triple Fights where the champions rise. 305, donde suben los campeones. Aquí un bello día, beautiful night, en Little Havana, la pequeña Havana, Southwest A Street. First and foremost, voy a brindar con One Punch Gym, Juan, 305, Party Cake Bakery, vida, salud y éxito. El Red Bull cubano, una coladita, café cubano. Let's thank our sponsors, Party Cake Bakery here at Southwest A Street. Also sponsor One Punch Gym. Thank you to your sponsors, and if you want to sponsor Triple Fights, go to triplefights.tv or info@triplefights.tv. Gracias a los patrocinadores, Vicky Bakery, One Punch Gym. Si quieren patrocinarlos, vayan al website 305fights.tv. Muchas gracias. Juan, aquí en la pequeña Havana, diga todo el mundo primero tu nombre completo. Mi nombre es Juan Antonio Paz Crespo. Juan Antonio Paz Crespo ya es el campeón de 305. He's the champion of 305 fights. Mr. Juan, what weight class? ¿Qué es el pesaje tuyo? 135 libras. 135 pounds de 305 champion. ¿Cómo se siente ser latino, ser cubano y representar el 305 y representar las artes marciales mixtas como campeón? How does it feel to represent 305 as a champion? No, se siente bien y cuesta mucho trabajo. Sí, exactamente. It takes time, energy, and effort. First of all, let's take care of business before pleasure. ¿Cuáles son tus medios sociales? En Instagram uso Killer Paz MMA y en Facebook igual, Killer Paz igual. Killer Paz en Facebook, Instagram. Queremos ir al Instagram. Vamos a seguir Killer Paz, One Punch Gym, 305 Fights. His Instagram, Facebook is Killer Paz. We want to follow them, we want to promote, we share. One Punch Gym, 305 Fights. It's important to support and promote. Es muy importante promover y apoyarnos. Aquí estamos para ayudarte a ti y todas las artes marciales a surgir. Siempre te has portado como un campeón. Las peleas han sido sensacional. ¿Cómo te sentiste en esta pelea? How did you feel in this fight? Al principio me sentí un poco presionado porque fuera de la jaula traía a mi papá y hacía años que desde que llegué a Estados Unidos no lo tenía aquí conmigo, ¿no? Entonces es la primera vez que mi papá me estaba viendo pelear y ya sabe cómo era la presión, pero se pudo controlar en el... Wow, what a great story. He says at first he was under pressure because his father was here for the very first time in Miami. He hadn't seen him in a long time, his father, tu papá de Cuba, Hey, from Cuba. And he was there for the first time and to see him fight. So he had a little tension, a little pressure. That's great because these are the stories. That's why we say with 305 Fights rise. Pues eso lo dimos donde surgen los campeones. Because everybody's surging, todo el mundo está surgiendo. Aquí en la pequeña, todos los negocios surgiendo, la gente que viene de Cuba. En la pelea, me gustó lo que vi. I like what I saw in the fight. Tuviste con paciente, técnica, táctica, cuando viste el momento que se aprovechó el cuello y la llave. ¿Eso fue planificado o eso fue, was that planned? Or grabbing the neck or was it planned? a ver, de que se entrena, ¿no? Pero mi entrenador Giovanni me dice mucho de que yo no decido cómo ganar, ellos deciden cómo perder. Tú pones la presión y ellos se van a entregar. Excellent. I like that saying. You don't determine how you're going to win. They determine how they're going to lose. You do your plan, you do your pressure, and depending, they're going to determine the loss. ¿Qué fue lo que tú viste que te dio esa oportunidad táctica? What is it that you saw that gave you that tactical opportunity? Él es zurdo, yo estaba peleando de derecha, yo peleo a las dos manos. Entonces, mi esquina me dice que peleé de derecha, pero yo me aferro tanto al plan de que no me cambio ni un solo viaje y resulta ser que me cambio y cuando cambio que tiro él me regala el cuello y se queda. Excellent. So his corner was telling him to change because he fights right and left-handed, but he was having a challenge changing. But when he did change, he came into the right side, gave me his neck, and then I took his neck. It was excellent. What do you think was the difference between this fight and your first fight in 305 Fights? ¿Qué fue la diferencia entre esta pelea y la primera pelea de 305? No, hay bastante diferencia porque en la primera pelea
no tenía ni idea de lo que era una pelea y de hecho todavía hay que seguir caminando, pero la primera pelea entré muy desesperado, loco por fajarme, por dame que te voy a dar. Y no es así, hay que estudiar más porque cualquier golpe te deja afuera. Excelente. And that's what 305 is for. He was saying the difference between the first fight and the second one is the first fight was his first fight. He was nervous, had never been in the cage. That's why 305 Fights is there to give the opportunity to all this young talent that's coming international in South Florida. Por eso 305 está para dar esa oportunidad, todo este talento que desarrolle. Y ahora, en marzo, en el nuevo año, va a defender el título. So in March, in the new year, he's going to defend the title. ¿Qué preparación está haciendo para defender el título? Nada, seguimos entrenando y nada, prepararnos bien y agregar más armas al arsenal y para que sigan saliendo los buenos resultados. Excelente. So he says we're going to keep training, we're going to keep adding to the arsenal and get better. Déjame hacerte una pregunta. En el próximo, ¿te vas a arriesgar a hacer más pateo, más proyección o vas a seguir con el mismo plan o vas a cambiar de plan? So I'm asking, next fight, are you going to risk new technique like a kick or a throw, or are you going to continue with the same plan? A ver, eso no lo decido yo, lo decide mi entrenador, ¿no? Pero bueno, lo que él diga que haya que hacer es lo que se va a hacer. Very good. He said something really good. He says, I don't decide that, my trainer. Y eso es una parte importante de un atleta que tiene que escuchar al entrenador. He has to listen to the trainer. Be coachable. That's what makes a good champion. Lo que es un campeón es una persona que escuche y que pueda coger el aprendizaje. ¿Quieres mandar un saludo a tu papá, a la gente de Cuba? You want to say a shout out to your father or the people in Cuba? No, bueno, sí, un saludo para toda la familia. No sé, aquí estamos guapeando y vamos a ver si llegamos a donde hay que llegar. Excelente. So he wants to just say a shout out to his family. Thank you everybody so much. Thank you 305, all the Latinos. We have Trinidad back there behind the camera, Cuba, Puerto Rico, Colombia. 305 is where the champions rise.